Ahora vamos a ver todos los músculos del muslo. Y en el video anterior vimos los músculos del compartimento anterior, del compartimento medial y del compartimento posterior. Ahorita vamos a hacer una tabla de comparación de todos los músculos, que en total son 16. Aquí tenemos una vista anterior, aquí una vista posterior. Aquí está la pelvis, aquí está el fémur y acá abajo se uniría con la tibia. Y la de abajo es una vista posterior, entonces lo estamos viendo así por atrás. Empezamos poniendo los músculos del compartimento medial y del compartimento anterior, que los vamos a ver en esta vista anterior. Y luego ponemos los músculos del compartimento posterior, que los vamos a ver en la vista posterior. Entonces empezamos con los músculos del compartimento medial, porque van a ser, digamos, los más profundos. Los del compartimento anterior pues están anterior. Entonces empezamos con el compartimento medial, empezamos con el aductor corto. Este se origina del pubis lateral, a donde se origina el aductor largo, y también está superior a donde se origina el pectino y el aductor largo. Entonces aquí del pubis y del pubis inferior se origina aquí, tiene forma de triángulo y se va a insertar en la línea áspera, en el tercio proximal de la línea áspera. Entonces viene así y se inserta en el tercio proximal de la línea áspera, que eso está dándole, o sea, está en la parte posterior del fémur, que ya lo vimos en el video anterior. Este es inervado por el nervio obturador y este hace aducción y rotación medial del muslo. Siguiente músculo es el aductor largo. El aductor largo igual pertenece al compartimento medial, se origina de abajo de la cresta del pubis y también lateral a la sínfisis del pubis. Se inserta en la línea áspera, en el tercio medio de la línea áspera. Entonces se origina de aquí y se inserta en la línea áspera, o sea, por atrás, pero en la parte, en el tercio medio. Y este es inervado por el obturador y su acción es la misma. Luego tenemos el aductor magno, que este músculo va profundo a estos. Entonces, este es el aductor magno, que recordemos que este tiene dos cabezas, igual pertenece al compartimento medial. Bueno, hay una cabeza que está en el compartimento medial y hay otra cabeza que está en el compartimento posterior. Tenemos la cabeza del compartimento medial, que es la cabeza, digamos, que funciona como aductor, y este se origina de igual el pubis. Y la cabeza que está en el compartimento posterior, esta se origina de la línea áspera y se va a, perdón, del isquio, se origina del isquio y se insertan en la línea áspera, específicamente el isquion. La cabeza del isquion se inserta en el tubérculo del aductor y la cabeza del aductor se inserta en el borde supracondilo y se inserta en una línea que va desde el tubérculo cuadrado hasta la línea áspera. O sea, una línea que va de aquí, desde el tubérculo cuadrado a la línea áspera. Quieres hacer una inserción por atrás, le voy a poner punteado porque una sale de aquí del pubis, otra sale del isquion, que iría por aquí. Y lo voy a poner así punteado porque este músculo está por atrás.
igual está inervado por el obturador, la cabeza del aductor, y el abajo está inervado por el ciático y tiene la misma acción. Siguiente músculo es el gracilis. No, el pectino. El pectino igual pertenece al compartimento medial, también está inervado por el nervio obturador, también nos hace aducción del muslo, y se origina del pubis en la línea pectina y se va a insertar en una línea que va desde la base del trocánter menor hasta la línea áspera. Desde el trocánter menor hasta la línea áspera, que básicamente es la línea pectina. Siguiente músculo es el gracilis. Lo ponemos bien de aquí del pubis y se inserta aquí vendrá el trocánter menor. Es un músculo bastante corto. Luego está el gracilis, igual pertenece al compartimento medial, igual está inervado por el obturador, igual hace aducción del muslo. Se origina del pubis y se inserta en la pata de ganso. La pata de ganso de la tibia. Entonces va de aquí del pubis a la pata de ganso de la tibia, que está en la parte anterior de la tibia. Esto es el compartimento medial, los aductores, el pectino, el gracilis y el obturador externo. El obturador externo igual es de compartimento medial. Se origina de la membrana obturadora y se inserta en la fosa trocantérica del trocánter menor. Eso lo vemos en el video anterior. Se origina de la membrana obturadora, que vendría del isquion, pasa por detrás y se inserta aquí en la fosa trocantérica, o sea, hace esto pero por detrás. Igual está inervado por el obturador, también hace aducción y rotación externa. Ahora vamos con los músculos del compartimento anterior. Empezamos con el psoas, que se origina de los procesos transversos y los cuerpos y los discos vertebrales asociados, desde T12 hasta L5, algunos en L5, otros en L4, y se va a insertar en el trocánter menor. El trocánter menor es inervado por el nervio femoral. De hecho, aquí se me fue el pectino, es inervado por el femoral. Y la acción es flexión de la cadera. Flexión de la cadera. Tenemos el ilíaco. Eso se origina de aquí y se inserta en el trocánter menor, pasando por debajo del ligamento inguinal. Aquí viene el ligamento inguinal. El ilíaco igual es del compartimento anterior, igual es inervado por el femoral, igual es de flexión de la cadera, se origina de la fosa ilíaca, igual se inserta en el trocánter menor, o sea, se origina de todo esto y se inserta aquí en el trocánter menor. Luego tenemos al sartorio.
el sartorio igual pertenece al compartimento anterior, se origina de la espina ilíaca antero-inferior, o sea, desde aquí vamos a la espina ilíaca antero-inferior y llega hasta la pata de ganso de la parte anterior de la tibia. Aquí. Y está anterior y medial a este que ya vimos que es el gracilis. Igual es inervado por el femoral y la acción es igual flexión de la cadera, pero también hace rotación lateral de la pierna más abducción de la pierna. Siguiente músculo tenemos al vasto, el vasto medial. El vasto medial. Entonces, este igual pertenece al compartimento anterior. Pertenece al compartimento anterior. Es inervado por el femoral. Estos van a ser extensión de la pierna. Extensión de la pierna. Y se originan de el isquio. Entonces, eso se van a insertar en el tendón del cuádriceps. Entonces, aquí vendría la patela. Vamos a poner la patela. Y aquí viene el tendón. Entonces se inserta en la parte medial de la patela y en el ligamento del cuádriceps. De hecho, perdón, se origina del fémur. Se origina del fémur. Que es desde la línea intertrocantérica. Línea intertrocantérica. Luego está el vasto lateral. Lateral, igual el compartimento anterior, igual inervado por el femoral, igual es la extensión de la pierna. Aquí no puse bien, este viene desde aquí. Este también viene desde el fémur y se va a insertar igual en el tendón del tríceps, o bueno, forma el tendón del cuádriceps. Así. Ahí. Luego está el vasto intermedio. Este se origina de los 2/3 proximales del fémur. Ahora sí, el vasto intermedio. Vasto intermedio. Igual pertenece al compartimento anterior. Igual es inervado por el femoral. Igual es extensión de la pierna. Igual nace del fémur. Y se va a insertar aquí o forma el ligamento del cuádriceps y también se une la patela, ligamento, perdón, el tendón del cuádriceps o ligamento patelar y se une a la patela.
Y luego tenemos el recto femoral. El recto femoral, que pertenece igual al compartimento anterior. Este se origina de la pelvis, específicamente de la espina ilíaca antero-inferior, una de las cabezas, y la otra cabeza, digamos, del margen del acetábulo. Y su tendón termina siendo igual el tendón del cuádriceps y el ligamento patelar. Pues este sí baja hasta acá y se inserta, digamos, abajo de la tuberosidad anterior de la tibia. Igual es inervado por el femoral y hace extensión de la pierna y también flexión. Hace extensión de la pierna y también flexión de la cadera. Siguiente, ahora son los del compartimento posterior. Entonces, esos los vemos ya en esta vista posterior. Empezamos con el bíceps femoral. El bíceps femoral tiene dos cabezas, es en el compartimento posterior. Es inervado por la división tibial del nervio ciático. Entonces este tiene dos cabezas, una que se origina del isquion, específicamente una parte inferomedial, y otra que se origina de la línea áspera. Sus tendones se juntan y llegan al ligamento colateral lateral y a la cabeza del peroné. O sea, vienen de una cabeza, viene de aquí del isquion y otra viene de acá, del acetábulo. Y se unen aquí. Así. Luego tenemos el semitendinoso, perdón, semimembranoso. Igual pertenece al compartimento posterior. Se origina del isquion, la parte superolateral. Igual es inervado por la división tibial del nervio ciático y se inserta en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Entonces viene de acá y se inserta aquí básicamente. Y este hace rotación medial de la pierna, más hace extensión del muslo, extensión del muslo y flexión de la pierna. Aquí no puse este, pero el bíceps femoral también hace extensión del muslo, también hace flexión de la pierna, solo que este hace rotación lateral de la pierna. Y ya por último tenemos al semitendinoso, que igual pertenece al compartimento posterior. Se origina de el isquion, igual que una de las cabezas del bíceps femoral, o sea, de una parte medial, y se inserta en la pata de ganso
de la superficie anterior de la tibia, quedando posterior a la inserción del gracilis y del sartorio. O sea, bueno, entre sartorio y gracilis. Posterior a sartorio y gracilis. Igual es inervado por la división tibial del nervio ciático y también hace lo mismo que el semimembrano. O sea, hace extensión del muslo, hace flexión de la pierna y hace rotación medial de la pierna. Este viene de acá y pero se le da la vuelta al cóndilo y se inserta aquí, posterior al sartorio y al gracilis. Entonces, músculos del muslo tenemos 16, que son el compartimento medial, que son 7. Luego del compartimento anterior son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Y luego 3 del compartimento posterior. Entonces, todos los del compartimento anterior son inervados por. Todos los del compartimento medial son inervados por el obturador, salvo el pectino, que es inervado por el femoral, y la cabeza hamstring del aductor magno, que es inervado por el ciático. Estos hacen aducción del muslo principalmente. Y todos se originan del pubis, básicamente. Salvo el obturador externo. Luego tenemos los del compartimento anterior. Que todos son inervados por el femoral. Y estos principalmente hacen extensión de la. Bueno, los que forman el cuádriceps hacen extensión de la pierna, que son los vastos y el recto femoral. Y luego están los del compartimento posterior, que son inervados por la división tibial del nervio ciático, y esos hacen extensión de la pierna con flexión, hacen extensión del muslo, con flexión de la pierna, con rotación lateral, el bíceps femoral, y los otros con rotación medial de la pierna. Y ya en los siguientes videos vemos las arterias, la irrigación y la inervación. Esta nada más fue una tabla de comparación.